Es un tema que despierta muchas pasiones y inmediatamente pareciera como que a uno lo están agrediendo cuando se le plantea la idea de, che, puede ser que las cosas no son como nos las contaron. ¿Y por qué te digo esto? Porque en realidad el tema del terraplanismo no es la cuestión en sí la forma de la Tierra, sino que investigar eso te abre la puerta a entender un poco más cómo opera el mundo. El billete del dólar, la pirámide con el ojo, Novus Ordo Seclorum, que es el nuevo orden mundial, y todo esto que está sucediendo en la política, y qué pasa con las logias ocultistas, y qué pasa con la masonería, la orden jesuita, y quién fundó la NASA. Esa es un poco la llave maestra que te da ponerte a investigar el mundo en el que vivimos. No es simplemente una cuestión de si la Tierra es plana o no. No va por una cuestión simplemente de la forma de la Tierra. Ahora, si vos me preguntás en términos científicos por qué de golpe la gente deja de creer, digamos, para el 99% de la población mundial, si la Tierra es una esfera, es una creencia. Digo esto porque nadie salió a verla. O sea, vos le crees a libros, a modelos matemáticos, y después, en última instancia, le crees a la NASA o a alguna agencia espacial, la cual vos no tenés ningún tipo de acceso ni comprobación, pero tampoco entenderías por qué te van a mentir con la forma de la Tierra. Entonces, como que simplemente lo aceptás. Es más, mucha gente niega el hombre en la Luna, y sin embargo, cuando le planteas el modelo terraplanista, te dicen, no, eso no, bueno, para tanto no, el hombre en la Luna sí, te acepto que no hayan ido, pero que la Tierra sea plana. Te decía, en términos científicos, arrancás por la base que es la del estudio de la mecánica del fluido, tratar de comprobar realmente si el agua puede curvarse, si se puede quedar adherida a la parte externa de su contenedor. Te vas dando cuenta que no, te vas dando cuenta que solamente se puede explicar, pero no demostrar, que hay una gran diferencia en esas dos palabras. Te lo explican en modelos de gravedad. Si sos una persona semieducada, te lo van a explicar con el modelo de Newton. Te van a decir, no, es una fuerza que atrae todo al centro de la Tierra y demás. Si sos una persona un poco más instruida, no te pueden decir eso porque se sabe que eso jamás se demostró, que haya una fuerza que atrae todo al centro. Entonces te van a tratar de venir con la teoría de gravedad de Einstein. Te van a decir, no, bueno, en realidad es que la masa de un cuerpo lo que hace es curvar el tiempo y el espacio, y eso es lo que nosotros llamamos gravedad. Y vos decís, pero no se puede curvar el tiempo y el espacio porque es como decir, voy a curvar el amor. O sea, el tiempo es un concepto que no existe. Cuando vas a la práctica, te das cuenta que el agua siempre busca su nivel. Y si nuestro mundo es 76% agua, yo me tengo que creer que el agua que veo en todo tipo de escala, desde un vaso hasta un océano, que siempre lo veo plano, se va a curvar, ¿qué? Porque se curva el tiempo y el espacio, el agua se queda pegada, y una mariposa le vuela al lado, y un avión entonces empezás como, viste, a tirar del hilito. Después te vas a otras cuestiones, a esos muertos en el placar que tiene la ciencia. Por ejemplo, si yo a vos te pregunto, ¿cómo determinaron realmente de forma mecánica que la Tierra gira alrededor del Sol o que gira sobre su eje? ¿A vos te contaron cuál fue el experimento concluyente de que la Tierra realmente se mueve alrededor del Sol en alguna de tus estadios educativos? Como preguntarle a un heliocentrista, ¿y dónde termina el universo? Entonces el heliocentrista te dice, no, bueno, todo se está expandiendo, y te cita una de Disney, y vos por principio de autoridad se la crees. El terraplanista, con respecto a ese abismo, a esa imagen, digamos, desinformadora de una lenteja flotando en el espacio, no existe eso. Nosotros jamás abogamos por eso, ni ninguna cultura en la historia de la humanidad jamás dijo eso. Es más, el terraplanismo lo que dice es, ¿por qué no nos dan libre acceso a la Antártida a ver si hay más tierra? Porque nosotros no proclamamos que haya un abismo, eso es una estupidez, de hecho. O sea, la verdad es que eso es una desinformación. Cuando vos vas a las cosmologías antiguas, vos vas a ver que desde los mayas hasta los aztecas, los indios, los hebreos, los incas, los navajos, los egipcios, etcétera, 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 dibujaban una tierra circular, como es el mapa de Gleason, como es el logo de la ONU, con una cúpula simbólica en donde el Sol y la Luna son del mismo tamaño, están cercanos, por eso se eclipsan, las estrellas girando todo arriba nuestro, la Tierra estacionaria, y científicamente para abajo se excavaron nada más que 12 kilómetros, que es el Pozo Kola, y después por rebote de lo que es penetración de suelo por onda, no podés llegar más de 80 kilómetros. ¿De dónde están los 6.300 kilómetros de diámetro de comprobación? Para arriba no podés subir más de 120 kilómetros. Entonces, nosotros no somos de la tendencia de inventar cosas, pero que es lo que la ciencia oficial no hace. ¿Entendés? Cuando vos me decís las imágenes de los satélites, yo te pregunto a vos, decime, vamos en términos judiciales, decime qué satélite, qué foto. No se te viene nada a la cabeza, porque no existe eso. Eso es una fantasía de Disney. Yo te voy a explicar. Hay 4 satélites supuestamente que toman no una fotografía, sino que toman datos telemétricos, que cada 10 minutos se actualiza una imagen, que son el Himawari,
el GOES, el Discovery y el Electra K. Uno perteneciente a Japón, el otro a Rusia y los otros dos a Estados Unidos. Esos son los únicos satélites que supuestamente mandan imágenes, no fotografía. Pero en la conciencia de la gente, automáticamente, así como el Papa te cita a Los Ángeles y a la Virgen, el modelo heliocéntrico te dice, no, hay satélites que sacan fotos, cuando ni siquiera sacan fotos y la gente ni siquiera sabe cuál es el modelo satelital. Claro. Eso es el tiempo que nosotros de alguna manera comenzamos a emplear y a desarmar el modelo. ¿Por qué? Porque fuimos todos educados en el mismo sistema educativo y entendemos que si la primera premisa ya está equivocada, después seguir argumentando sobre una base falsa que tiende a confundir. O sea, si no podemos demostrar que el agua se curva, si mecánicamente no se puede demostrar que la Tierra gire sobre su eje o alrededor del Sol, que esos son los experimentos de Michelson-Morley, de Michelson-Gate, la falla de Early, el experimento de Sagnac, que no te lo cuentan en ningún sistema educativo. Después vino Einstein con la teoría de la relatividad. Si vemos objetos que no se deberían ver porque tendrían que estar ocultos detrás de la curvatura de la Tierra, como el caso de Chicago al lago Michigan, tendría que haber más de 500 metros de curvatura y se ve todo el skyline de Chicago. Esas premisas contradicen el modelo establecido. Cuando vos me preguntás de los eclipses, que es una muy buena pregunta, ¿a vos la NASA te mostró una vez el eclipse desde afuera para que uno realmente tenga la certeza de que la sombra en un eclipse lunar es de la Tierra y no de otro objeto que puede estar eclipsando la Luna? ¿Sabes lo que te dice la NASA? La NASA tiene una nave que se llama LRO, que son las siglas de Lunar Recognizer Orbiter. Supuestamente ellos tienen 24 horas una navecita que le da la vuelta a la Luna. Y los días de los eclipses lunares, ¿sabes lo que te dicen ellos? Que lo apagan, porque como no va a recibir sol, se le puede acabar la batería y después no la pueden volver a prender. Y vos decís, pero me estás tomando el pelo, te pensás que tengo 4 años. ¿Cómo la NASA va a apagar la nave todos los días que hay un eclipse de luna porque tiene miedo de no volver a prender la nave cuando tiene 54 millones de dólares por día para mandar 7 naves si quiere? Entonces siempre, cuando vos le vas a ellos te salen con excusa de principio de autoridad. Y la gente, bueno, es como decirle vos andá a discutirle al Papa que él es el representante de Dios en la Tierra. No podés. Nosotros utilizamos algo que se llama el mapa de Gleason. O casualidad no te lo enseñan en el sistema educativo. ¿Por qué nos enseñan en el colegio con la proyección de Mercator, que es un mapa imperialista, una proyección cilíndrica totalmente deformado? Y en la historia del sistema educativo jamás se habló del mapa de Gleason, que o casualidad es el logo de la ONU. Esa es la forma que el terraplanista cree que tiene la Tierra. Un disco circular con accidentes geográficos, montaña, depresiones, caverna, cueva y todo lo que vos quieras añadirle geológicamente, que está rodeado por la Antártida. La Antártida es un continente y, como dice su palabra, contiene. ¿Qué contiene? El agua. No se cae a ningún lado ni estamos flotando en el medio del espacio rodeado de miles de millones de otros planetas que jamás vimos. Los planetas son los que vemos, los que te enseñan los 7 planetas principales, la Luna y el Sol como luminarias, y las estrellas girando arriba nuestro. Ese es el modelo que sostenemos nosotros. Lo que le pedimos a las agencias espaciales, ¿por qué no te dicen que la NASA fue fundada por nazis y por ocultistas como Jack Parsons? ¿Por qué no te cuentan que la UNESCO su primer director fue de la familia Huxley, que venía de los Huxley de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que al terraplanista lo termina de despertar. No es simplemente la forma de la Tierra, es entender que si nos mintieron en todos los ámbitos de la vida, ¿por qué nos va a decir la verdad la NASA, que es una institución que ningún ciudadano puede ir a intervenir ni pedir explicaciones? Es como decir, ¿por qué no abrís la biblioteca del Vaticano? A ver, y vamos todos a leer lo que tenés ahí adentro. Es un poco eso, ¿me entendés? O sea, a grandes rasgos es una llave maestra como para empezar a cuestionar instituciones. Te doy un dato más. Si yo te pregunto a vos, ¿quiénes fueron los creadores del modelo heliocéntrico? Si se te viene a la cabeza el primer nombre va a ser Copérnico. Bueno, fíjate a qué orden pertenecía Copérnico, era de la orden jesuita. Galileo también. Después Kepler era un luterano relacionado con la iglesia. Después el propio padre del Big Bang, Georges Lamaitre, era también de la orden de la iglesia. Entonces al final el modelo heliocéntrico está creado por los mismos que nos mintieron con la religión. Eso es lo que nosotros planteamos básicamente. Es como que yo te pregunto a vos, ¿cuál es el motivo que tiene el Vaticano de haber creado una religión que obviamente hace un culto al sol, como es la figura de Jesús, sin embargo mantiene la humanidad totalmente engañada, ¿no? Siempre se habla de que la religión es el opio de los pueblos. Hoy en día vos prendés la tele y sale el Papa y está toda la comunidad
comunidad mundial viendo qué es lo que dice el Papa, si el Papa ayuda a Venezuela, si nos ayuda acá en Argentina. Sí. A lo que voy es una figura que mucho de la comunidad científica no cree, es más, descree, dice, no, eso es mentira, sí. Pero nadie va y lo acusa al Vaticano, nadie va y pide que se termine el Vaticano porque está vendiendo una historia que no puede comprobar. Ahora, si yo te pregunto a vos por qué existe la religión, vos me vas a decir que te permite un control económico, un control social, un control político. Sí. Si la misma iglesia es la que creó el modelo heliocéntrico, ¿qué te pensás que hace el modelo heliocéntrico en tu mente? Es el mismo sistema de control, pero actualizado. ¿Por qué? Porque la premisa del modelo heliocéntrico, ¿sabés cuál es? Es hacerte sentir una bolita entre miles de millones de otras bolitas, que vos no tenés ningún tipo de importancia ni significado, no tenés propósito alguno, viniste a este mundo a nacer, comer, reproducirte, trabajar y morirte. Ese es el mensaje del modelo heliocéntrico. Sí. En todas las películas vos vas a ver que dicen, no somos nada, somos esa bolita azul en ese cambio de paradigma del modelo heliocéntrico, los que perseguían a Copérnico eran incluso de la Iglesia Católica, si le cortan la cabeza, lo prenden fuego, no sé qué le hacen. No, ese fue Galileo. Y encima el Papa Juan Pablo II, solamente el cardenal Belardino fue el que lo acusó. Y como era amigo del Papa, y a Galileo lo pusieron como primer director de la primera universidad vaticana del Occidente, del mundo, jamás le pasó absolutamente nada. Juan Pablo II salió a desmitificar todo eso, y hoy en día, si buscas al hermano Guy Consolmagno, que es el actual director del Observatorio Vaticano, tiene charlas en donde dice, che, muchachos, hay más de 230 libros que explican que Galileo jamás fue condenado por la Iglesia, dejémonos de joder con eso. Pero ellos necesitan víctimas porque entonces con una víctima la gente se traumatiza, toma piedad, ¿entendés? Entonces, lo condenaron por eso, entonces debe tener razón. Muy interesante, realmente, te deja realmente pensando. La idea es esa, maestro, la idea es que la gente no se cierre, que siga la premisa de la ciencia, que dude y que se base en las observaciones bajo el método científico, algo que se pueda observar y que se pueda repetir. Cuando hablamos de las cosas que pasan en el cielo, son cosas que nadie tiene acceso. Si la discusión es si la Tierra tiene o no geometría curva, miramos la Tierra que está al alcance de todo y veamos si el modelo matemático coincide con la observación, en una época de una sociedad muy madura, con equipo tecnológico al acceso de cualquier ciudadano, para poder hacer esas mediciones y esas comprobaciones. Esa es la propuesta nuestra.